bendición. Tengan ustedes buenos días nuevamente. Una bendición que estemos juntos en esta mañana. Dios está haciendo cosas asombrosas, la verdad. Solamente su gracia y su bondad pueden hacer cosas como las que solamente Él sabe hacer. Siempre me he preguntado en mi vida cristiana si ser creyente, si seguir a Cristo, era solamente pensar en lo que sucedería del otro lado del sol. Cuando uno se convierte al Evangelio, les comentan acerca del regalo de la vida eterna y uno va a pensar o piensa instintivamente, casi sin opción, en lo que puede pasar más allá. El día que dejemos el envase de barro y nos vayamos con Él a la eternidad, en ese cuerpo glorificado, un poco asombroso y difícil de explicar, sino solamente entendiendo un poco de contexto teológico o términos teológicos, que obviamente no es para todos, solamente para un curioso. Pero digo, insisto, siempre me preguntaba si este asunto de ser un creyente era solamente esperar lo bueno más allá. Cuando yo era chico, hace mucho tiempo, cantábamos una canción en mi congregación. La canción iba algo así: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar. Veo que hay gente sesentona también aquí en esta sala. Y era todo pensando en lo que sucedería más allá. Cosa que no está mal. Por favor, no malinterprete mi introducción. Solo digo que esto es como comerte la mitad del pastel. Esto es como disfrutar la mitad del don, la mitad del regalo. Porque creo que hay muchas cosas más que nos estamos perdiendo, que van a suceder, que deben suceder, que quieren suceder de este lado del sol, de este lado de la eternidad. La eternidad en nuestras vidas comenzó en el momento en el que el Señor nos sacó de la vida de muerte espiritual y nos dio obviamente vida en nuestra área espiritual para tener entonces una relación continua con Él. ¿Me están siguiendo la idea? La eternidad comenzó justamente cuando el Señor quiso que comenzara en tu vida. No es solamente algo para experimentar mucho más adelante, es algo para comenzar a experimentar desde el día número 1 en el cual comenzaste a caminar con Jesús y por Jesús. Jesús en Mateo capítulo 6, y esto es parte de lo que hemos estado enseñando en esta serie que hemos titulado El mejor sermón de todos los tiempos. Este es un sermón completo que Jesús predica, abarcan 3 capítulos, de Mateo 5 a Mateo 7. Así que lo que voy a leer ahora es parte del contenido de un solo sermón que se conoce como el sermón de la montaña o el sermón del monte de boca del mismo Jesús. Voy a comenzar a leer el capítulo 6, pero del verso 5 en adelante, y voy a intentar, con la gracia de Dios y tu paciencia, darle sentido a algunos pasajes, no a todos, pero algunos pasajes de los que vamos a intentar leer. La lectura es completa, la explicación es específica. Jesús dice esto: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente lo vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Y al orar, no hables solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Vamos a recitarlo juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos, danos hoy el pan cotidiano, perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno.
Verso 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también se les perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas. Pasamos a hablar del ayuno, pongan atención. El ayuno dice así: cuando ayunes, no te pongas la cara triste, como habiendo chupado un limón. No, perdón, eso lo acabo de agregar yo. No pongas la cara triste como hacen los hipócritas. Cambian su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate, peínate y ven a la iglesia de Brecha en Español. Lávate la cara, mejor dice. Verso 18. Para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Este pasaje es una triada, todo el capítulo 6 es una triada de 3 columnas, diría yo, 3 fortalezas que los creyentes tenemos que tener, o por lo menos deberíamos evidenciar. La primera de ellas, Eduardo lo explicó el domingo pasado, y es el ser generosos, el ser conscientes de que damos de gracia lo que de gracia nosotros recibimos. Y que si tenemos algo, sea en tiempo, o talento, o tesoro, sea todo para la gloria de Dios. Amén. Si algo tiene la iglesia en español es que son gente generosa, gente amable, gente que te invitan a su casa, gente que te dan de comer hasta engordar por lo menos 3 tallas de pantalón. ¿Algo así? No les puedo contar, aquí hay un pequeño grupo, no les puedo contar lo mucho y lo rico que comimos en Ojos Negros. ¡Qué barbaridad! Había calle de tierra, pero la panza inflada la teníamos todos como si... ¿Me están siguiendo? Qué abundancia que tenemos los hispanos. Sigamos así, creo que es algo que los latinoamericanos hacemos muy bien: compartir, ser generosos, tener un corazón abierto. Eso es algo maravilloso. Y las segundas 2 columnas que Jesús habla es la oración y el ayuno. Y en el medio de esto nos enseña el famoso oración modelo o el famoso Padre Nuestro. Y hablando de la oración, dice lo siguiente, pongan atención. Él dice: cuando oren, ¿cómo dice? Lo mismo dice cuando ayunen, ahora griten fuerte. O sea, dando a entender que es algo que se tiene que practicar. Acá no es cuestión de que si se ora o no se ora, todo el mundo tiene que orar. No es cuestión de ayunar o no ayunar, aquí todo el mundo debería practicarlo. Los amenes van bajando porque estamos hablando de no comer y uno de los placeres más grandes es comer. Esto se puede malinterpretar porque la mayoría hemos sido educados como que estas 2 disciplinas espirituales son porque las cosas nos van mal. Es decir, te van mal las cosas porque no oras. Entonces uno ve la oración como una cuestión de penitencia. Te voy a hacer recordar, antes nos mandaban a rezar o orar para pagar una culpa. 2 Padres Nuestros, 3 Ave Marías para pagar la culpa. Uno ahora entra al Evangelio con ese chip en la mente. Uno dice, tema de orar tiene que ser porque las cosas me van mal. Tema de orar tiene que ser porque estoy tratando de pedir que Dios me bendiga, aunque obviamente Dios también lo hace. Con el tema del ayuno pasa igual. Uno dice, ¿ayunar para qué? ¿O ayunar con qué propósito? Cuando ores y cuando ayunes son 2 invitaciones imperativas. Todo creyente debería hacerlo, no importa en el tiempo, en la edad o la circunstancia en la que te muevas. ¿Amén? Bien, ahora cuando lo hagas, lo vas a hacer de una manera integral, es decir, holística, santa, con la intención correcta. No vas a orar para solamente ser bendecido, porque hay muchas más razones por las cuales orar. ¿Está mal pedirle a Dios? Claro que no está mal pedirle a Dios. ¿Está mal solamente acercarse a Dios para pedirle? Lo dejo a tu criterio. ¿Está mal ayunar para que el Señor nos escuche en nuestra oración corporal? Eso es ayunar. Orar con el cuerpo. Cuando uno deja de comer, uno consagra ese tiempo para orar con su cuerpo. ¿Está mal ayunar o orar por alguna causa específica que estamos deseando que Dios haga? Diga conmigo, no. ¿Está mal ayunar o orar solamente para eso? También lo dejo a su criterio.
Y en el medio aparece en donde yo me quiero concentrar en esta oportunidad. Aparece la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. ¿Se acuerdan cómo comienza la oración modelo? Comienza con un regalo tremendo para el creyente, en saber que tiene un Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo no estoy hablando con alguien a quien no me va a dar lo que necesito. No estoy orando o ayunando a alguien que es oído sordo a mi necesidad. No estoy hablando con alguien que ignora la crisis matrimonial que estoy pasando. No estoy hablando con alguien que ignora la soledad espiritual o la sequedad en el corazón que tengo en este momento. Es un padre, es mi papá. ¿Alguien está entendiendo eso? Y si eres un papá normal, ojalá lo seas, los tengo a todos aquí, papá normal, ¿sí o no? No, dice la Biblia que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, pongan atención, cuánto más nuestro Padre Celestial que sabe y vela exactamente y responde la necesidad correcta a nuestra necesidad correcta. ¿Alguien está entendiendo eso? Si tú siendo malo sabes hacer cosas buenas, ¿cuánto más papá? Padre nuestro, Padre maravilloso, Padre amoroso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, nadie tiene la virtud que tiene tu nombre. Nadie es santo como el Señor. Y nadie se compara a la grandeza que Él tiene. ¿Sí? Eso es. Pero nota esto, ese es tu papá. Ese es el que te dio a luz. Ese es el que te trajo de muerte a vida. Ese es el que quiso que tengas una vida espiritual. Si estás sentado aquí esta mañana con vida espiritual, es porque ese papá amoroso quiso que tuvieras vida. ¿Sí? Seguimos adelante. Venga a nosotros, que venga tu reino. La verdad, mis queridos hermanos, es que toda la vida del creyente, hasta que Jesús venga a levantar a su iglesia, a recoger a su iglesia y a darnos ese cielo nuevo y tierra nueva que todos estamos esperando, tenemos la posibilidad bendita de que el reino de los cielos tenga contacto con la tierra. Me estoy explicando aquí un poco, voy a entrar un poquito en un tema bastante quizás confuso para algunos, pero bien importante de entender. Cuando Jesús dejó el cielo, mire, la mayoría de la gente nos queremos ir de aquí por los problemas que tenemos. Yo tengo una amiga que dice, Señor, yo quiero que vengas pronto, llévame contigo. Yo digo, wow, qué buena onda, qué buena motivación. Dice que tengo muchas deudas. Mi amiga Silvia, muy graciosa para hablar, dice yo, es que estoy cansado de tantas cosas que tengo aquí, problemas por todos lados, hijo que no obedece, matrimonio en crisis, deuda por todos lados, el rentero que me golpea la puerta cada mes para que le pague, la cuota del carro, la cuota del otro, el nene en fútbol, el otro en béisbol, ya me tienen harta, Señor, llévame. Alguna mamá desesperada así. Yo tengo una amiga por el fondo, se llama Nancy, pero no se las quiero presentar. Ya, Señor, ya. Cuando todo lo maravilloso del nacimiento virginal de Jesús en el vientre de María, no solamente fue la locura de cómo esto sucedió, evento bíblico medular para el creyente, sino el hecho de pensar de que Dios, póngame atención, Dios, el que está sentado en el trono, el que está sentado en el trono se hizo hombre para dejar su gloria en el cielo y venir a este mundo caído. El reino de los cielos tuvo conexión con la tierra. ¿Me está siguiendo la idea? Y esto, pastor, ¿en qué tiene relevancia conmigo? En que ese reino que está en los cielos es un reino que tiene contacto con la tierra a través de la iglesia. ¿Alguno de aquí cree en milagros o ha vivido algún milagro? ¿Alguno de ustedes ama a su suegra? El más grande de los milagros. Yo hablo así, mis hermanos, porque estoy a horas de abrazarme con mi suegra, sacarme una selfie y enviársela a todos ustedes para que sepan que todos mis sermones son puros bromas o chascarrillos, que yo amo a mi suegra. Por eso la tengo lejos, porque las suegras son como las estrellas, cuanto más lejos,
más bellas. Venga a nosotros tu reino, es justamente entender que cada milagro pequeño o grande en tamaño que va pasando es una muestra, es un dulce, es una prueba de lo que va a pasar con nosotros en la eternidad. ¿Estás entendiendo eso? Miren, me pasa a orar por enfermos que sanan, milagrosamente sanan. Dios toca la vida del enfermo y Dios lo sana. Me ha tocado orar por enfermos que no han sanado. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué es que esto sucede así? Hasta que entendí que realmente todos somos sanos. Algunos somos sanos de este lado del sol y otros se completa la sanidad en el momento que partimos a nuestra vida eterna, donde no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, no hay crisis, no hay deudas, no hay renta y creo que tampoco hay suegra, pero eso lo voy a dejar para más adelante. ¿Qué es? Mi esposa dijo, un atrevido aquí, que va a dormir en el sofá esta noche. Cuando viene el reino, hay varias cosas que suceden que te van a dar, no sé, la iniciativa, la señal, te van a prender algunas luces para hacerte entender de que el reino está aquí manifestándose a través tuyo. Hay varias cosas que suceden y justamente tienen que ver con el establecer el reino. Todo tiene que ver con el plan de Dios para nosotros. Todo tiene que ver con lo que Dios mismo vino a hacer. Pongan atención a esto. Hay unos pasajes. Marcos capítulo 1, verso 15. Pongan atención a este pasaje, por favor. Jesús viene a la tierra, dijimos. Camina entre los hombres, comienza a hablar de las buenas noticias y Jesús dice esto. ¿Lo leen conmigo? Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios se acerca. Arrepiéntanse. Cuando el reino de los cielos se acerca, hay cosas que suceden que son maravillosas. Primero es un arrepentimiento, es decir, un giro de 180 grados. Dije 180, no 360. ¿Quieren que lo represente? Alguien me dijo, yo ocupo un cambio de 360. Dije, bueno, 360 vas a quedar en el mismo lugar. Póngame atención, 360. Lo mismo. 180, la mitad. ¿Quieren bailar conmigo? No, está bien, quédense ahí. Cuando el reino viene hay arrepentimiento. ¿Has sentido arrepentimiento alguna vez por convicción del Espíritu Santo? No hablo de lágrima de cocodrilo, hablo de convicción. Que el Espíritu Santo te habla y te dice, por ahí no es, hijo, cabeza dura. Kiara, levanta la mano, por favor. Eso es la manifestación del reino. Te pasa eso porque el reino de los cielos se está manifestando en tu vida. Te pasa eso porque venga a nosotros tu reino. Te pasa eso porque estás orando de la forma correcta. La oración correcta lo que provoca es la reacción correcta. ¿Estás entendiendo eso? La oración correcta provoca la reacción correcta. Cuando yo oro correctamente, Señor, que venga tu reino, lo primero que vas a sentir es arrepentimiento. Isaías capítulo 6, está Isaías el profeta orando y dice, Señor, yo te pido que te manifiestes, que hagas algo. El cielo se abre, el profeta escucha una conversación y lo primero que sucede es que de ahí del cielo, que había un argentino haciendo asado, saca un carbón y viene a la boca del profeta y le quema la trompa. A la salida de la reunión, tengo un barbecue prendido. Voy a practicar eso con algunos de ustedes. ¿Está bien? No. Lo primero que sucede cuando uno hace la oración correcta es que pasa lo correcto en cuanto a mi conducta. Hay convicción, hay convicción. Y lo segundo que sucede es que comienza a haber vida de reino. Cuando un matrimonio está en conflicto y comienzan por el reino a pedirse perdón, usted está entendiendo que ahí hay reino. Dejo esta pausa para que ustedes piensen bien. ¿Estoy actuando como reino o estoy actuando basado en mi ego, en mi forma de pensar, en mi herida, en mi falta de perdón? Estoy reconciliándome. Cuando hay reconciliación hay reino. Cuando hay perdón hay reino. Por favor, mire a su pareja con cara de enamorado. Aproveche a reconciliarse. Quizás usted esta noche tenga un avivamiento inesperado.
Jesús usa una palabra que en nuestro español, y considero que en inglés también, es muy dura. Cuando ores, cuando ayunes, el Padre Nuestro en el medio y pone un comparativo, pone una palabra al lado que a mí personalmente en español me cae bastante mal. La estudié en su origen y la verdad que la asimilé bastante bien y es la palabra hipócrita. Oh, claro, es una palabra fuerte. Imagínense yo saludando a un hermano que tiene algún problema, decía, hola hermana, ¿cómo te va, hermanita hipócrita? Bastante hipócrita vino usted hoy, esta mañana. Decía, el pastor maleducado, se volvió loco. La palabra hipócrita, ponme en pantalla el dibujo, tiene su origen en el teatro, sobre todo en el teatro griego, que justamente ser hipócrita significa ponerse máscaras, usar caras. ¿Me están siguiendo la idea? Entonces Jesús dice, cuando ores, no te pongas máscaras. Cuando ayunes, no te pongas máscaras. Más bien, dile al Señor, que es tu Padre, que está en el cielo, que venga a ti el reino. Porque las cosas cambian cuando viene el reino. Y no tanto basado en mi hipocresía, en mi actuación. Cuando ores, cuando ayunes, tienes que saber que el reino viene. Y cuando el reino viene, vienen los cambios. Y no hay más falsedad, no hay hipocresía. Miren, a mí me pasa, a ustedes no, a mí sí me pasa, que cuando yo me enojo con mi esposa, me pongo todas las máscaras habidas y por haber. Entonces ella, que es tan amable y tan dulce como ustedes la conocen, me empieza a preguntar, gordo, ¿te pasa algo? No. ¿Querés que hablemos de algo? ¿Están acá conmigo? ¿Algún hipócrita como yo aquí en esta sala? Porque me cuesta soltarle todo. Ahí levantaron las dos manos. Me cuesta soltarle todo de golpe porque tengo miedo de lastimarla o porque estoy tratando de gestionar cuál es mi enojo, qué es exactamente lo que siento. Entonces contesto como la gran mayoría de los hipócritas presentes hacemos. ¿Cómo estás? Bien. Y los latinos aprendimos una canción, un cantito que lo usamos. ¿Cómo estás? ¿Bendecido? ¿Prosperado? Y se nos ve el hilo de la máscara colgando así. Porque estamos actuando de una manera muy falsa, ya sea porque no sabemos cómo reaccionar ante las circunstancias, o tenemos miedo de lastimar como le pasa a tu servidor, o simplemente no sé ni lo que siento y entonces no puedo ni siquiera ponerlo en palabras. Lo malo de todo esto, voy a terminar con esta idea, lo malo de todo esto, mis queridos, es que así es como también vamos a Dios. Y eso es un gravísimo problema para nuestra vida espiritual. Vete con tu mente al Génesis. Hay una escena bastante peculiar, es una serpiente hablándole a una mujer, la seduce, comen del fruto, la mujer convida al hombre y ahora va a suceder algo que siempre naturalmente sucedía y era que la presencia de Dios, el reino, venía el Espíritu Santo, se bajaba y hablaba con ellos conversación de todas las benditas tardes en el Edén. Me imagino que tomaban mate, tomaban café, hablaban de fútbol, qué sé yo cuánta cosa Dios haría con Adán y con Eva en ese momento. En este momento, inmediatamente el pecado, viene Dios, el reino establecido, a hablar con Adán y con Eva, y Adán y Eva están los dos escondidos, porque a partir de ese momento la comunicación se había visto rota, cortada, interrumpida, escondidos, completamente temerosos porque habían perdido la relación tan amorosa del reino en la tierra que había en ese momento. Estoy entendiendo que una de las cosas más duras que causa nuestra hipocresía ante los ojos de Dios es una interrupción, mejor dicho, de nuestra conversación genuina con Dios. ¿Alguna vez hablaste en un walkie-talkie? Voy a terminar ya. Los de seguridad de la iglesia y los sugieres hablan.
parking lleno, no hay más lugar. Y el otro del otro lado dice, ten for. La mayoría pensamos que con Dios tenemos que hablar así. Orar es una intercomunicación, no es un handy, no es una radio. Ahí te va, Señor, mi problema. Ahí te va, Señor, tú, nomás yo te pido, tú responde, ten for. ¿Qué es eso? Entonces tenemos una vida espiritual lamentablemente muy fantasiosa, muy limitada y muy poco práctica en cuanto a entender que el reino de los cielos ha venido a nosotros para que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que sea la voluntad de Dios y no la tuya? Porque yo normalmente oro para que sea mi voluntad y sin importar si es la de Dios. Señor, yo quiero que hagas esto conmigo. Y Dios me dice, claro, perfecto, lo haré, pero socio contigo. Señor, yo quiero que mi matrimonio sea un matrimonio ideal. Entonces Dios me dice, entonces comienza a perdonar. Ay, no. Entonces no. Yo quiero que mi suegra me cocine ahora, Señor. Bueno, llévale un regalito. Ay, no. Que se lo regale la hija. Yo no tengo la culpa. Es duro lo que voy a decir, pero es una gran verdad. A manera que el tiempo va pasando en nuestra vida de creyentes, en vez de parecernos más a ese reino establecido del cielo en la tierra, lamentablemente, y comienzo por mí, nos volvemos más hipócritas. Porque sabemos cómo actuar, sabemos lo que decir, sabemos cómo comportarnos, sabemos cómo saludar. ¿Sabemos cómo saludar, sí o no? Hermano, Dios te bendiga. Amén, amén. Pónganse en pie conmigo, amén, amén. Ahora van a ver. En el reino que se establece está la voluntad del rey y no la mía. En el reino que se establece, Dios provee lo que hace falta para cada día. En el reino de Dios que se establece, Él es quien se encarga de darnos la autoridad para liberarnos de las cosas del maligno. Estoy parafraseando el Padre Nuestro. No tengo ningún problema con quien haya recitado alguna vez el Padre Nuestro antes de llegar a iglesias como estas. Lo preocupante es lo poco que se practica el Padre Nuestro. El Padre Nuestro fue la respuesta a una pregunta de los discípulos para Jesús. La pregunta fue, Jesús, ¿nos puedes enseñar a orar de forma correcta? Entonces Jesús dice, yo les voy a enseñar, van a orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Lo puedes recitar conmigo? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro, dánoslo cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no me dejes caer en tentación, líbrame del maligno. Después de la oración modelo, hay 2 o 3 frases que la mayoría la sacamos de la ecuación. Y es, por favor, perdóname. Sin hipocresía, perdóname así como yo también perdono a otro. Para que yo pueda sentir tu perdón mientras yo también en esta vida difícil voy perdonando a los demás. ¿Estás entendiendo eso? Eso también es parte del reino. Porque cuando el reino se establece, hay arrepentimiento. Yo te pregunto algo, ¿de qué pecado, sinceramente, no inventado, sino revelado a ti, de qué pecado tengo que arrepentirme? ¿De cuántos pecados yo debería arrepentirme? Hermanos, yo no fumo, no bailo, no bebo, no digo malas palabras, no soy grosero por los últimos 30 y tantos años de mi vida, pero eso no me hace más santo, ¿sabías?
Porque sí tengo malos pensamientos, sí tengo rencor en contra de algunos de ustedes o de todos. Sí me enojo con mi esposa y tengo cosas en mi corazón en contra de ella. Y también en contra de mi suegra, ¿por qué no decirlo? Que en definitiva cada vez que oro que el reino venga hacia mí, lo que estoy diciéndole a Dios: Señor, ayúdame a mí a arrepentirme, pero arrepentirme de forma genuina. ¿Saben cuántas cosas sanaríamos en nuestra mente, en nuestro corazón? Y aún mejor en nuestras relaciones si aprenderíamos lo que significa el Padre Nuestro y nada más que eso. Venga a mí tu reino. Hazme parte de tu reino. No solamente para ver milagros o gente sanarse, sino para ver milagros en mi propia conducta. Que yo pueda ser una persona perdonadora, amorosa, amable, humilde, aunque sea argentino, humilde. Ese sería el gran milagro. Señor, hemos orado, hemos recitado lo que tú nos has enseñado hace tanto tiempo acerca de la oración. Arranca de nosotros la hipocresía, arranca de mí la hipocresía, porque yo quiero tener una relación genuina y real contigo, que eres mi Padre y que me ama como nadie jamás me amará en la tierra. Permite que a partir de ahora, con un poco más de claridad, yo experimente tu reino aquí en la tierra, y no solamente esperar en el momento en el que yo pueda conocerte cara a cara. Aunque mi corazón lo ansía, también ansío experimentar en tu reino aquí, en Chino, California, un domingo a las 12:30 del mediodía. Yo quiero experimentar un poco de tu reino hoy, en mi familia, con mis parientes, con mis hermanos, con los hermanos de la iglesia, en la comunidad donde me tienes viviendo, en el restaurante donde voy a ir en un rato, con la familia que me voy a encontrar por la tarde, mañana en mi trabajo, en el quehacer. Yo quiero que tu reino se establezca, y gracias por hacerme socio de ese reino maravilloso. Ore conmigo: Señor, queremos ver tu reino establecido aquí. Queremos ver tu reino. Y comienza por mí, comienza por nosotros.